Buenos días a todos. Gracias por estar acá nuevamente en esta transmisión de Ven Sígueme Online, auspiciada por el Enlace de Fe. Soy Hernán Felipe Toledo, quien lo dirige, y estoy, muy complacido porque en las últimas semanas hemos podido tener muchos más seguidores atentos a nuestras clases, y eso también nos pone contentos porque es una actividad que estamos haciendo para poder apoyar en el estudio, en el hogar, a todos aquellos que están siguiendo este maravilloso programa de Ven Sígueme. También agradecemos a aquellos que han podido compartir esta iniciativa cada semana a través de las redes sociales. Han podido enviarlas por Facebook, Instagram, Twitter, y estamos muy agradecidos de compartir. De hecho, quería invitarles a que puedan también suscribirse a nuestro canal Enlace de Fe en YouTube. También esta transmisión está haciendo en vivo hacia Facebook y hacia YouTube. Hay algunos que les gusta más YouTube, entonces es bueno que también puedan seguirnos ahí y puedan saber que están esas dos opciones ahora. Bien, la clase de hoy comprende la predicación de Alma y Amulek, que es algo sumamente importante dentro del Libro de Mormón, este gran compañerismo misional. Y la clase se titula Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Entonces se va a hablar mucho del plan de salvación, y particularmente llamado en estos capítulos plan de redención, del 8 al 14. Entonces vamos a hacer un repaso breve. Aquí aparece nuevamente la introducción de que estamos acostumbrados a ver cada vez en el manual, y algunas ideas para el estudio. Se destacan 4 enseñanzas nuevamente grandes en estos capítulos. La primera es que hay que ser pacientes y persistentes en la prédica del Evangelio. No es fácil en el fondo. Dios juzga a sus hijos de acuerdo con la luz y el conocimiento que poseen. Un gran principio que aprender hoy. También que se habla, como dije, del plan de redención. Y también se habla de la dureza o no del corazón. ¿Y qué significa eso para la revelación? Entonces vamos a irnos rápidamente a las escrituras directamente. En Alma 8, después de cierto lo que habíamos hablado en la clase pasada, que tenía relación con los anales en Gedeón, y obviamente después siguió predicando Alma en muchos otros lugares. Por lo tanto, acá dice que se va a Amelec. Y cuando el primer versículo dice que después de esta predicación que ya habíamos hablado, se volvió a su propia casa en Zaremla para descansar de las obras que había efectuado. O sea, el trabajo fue duro seguramente y requirió descanso después, y ese punto lo vamos a retomar en breve. Después habla un poco de que fue rechazado en Amonía, pero recibió y se describe un poco las características de la ciudad de Amonía, que después vamos a ver en el próximo capítulo que fue una ciudad bastante bendecida, con mucha luz y conocimiento. Pero acá dice que Satanás había apoderado en sumo grado del corazón de los habitantes de la ciudad de Amonía. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. Y este versículo me encanta, uno de mis favoritos de esta clase. No obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios. Bregar es hacer algo insistentemente, con persistencia. Entonces, bregando con Dios en ferviente oración, para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad, y que también le concediera bautizarlos para arrepentimiento. Entonces tenemos este gran deseo de Alma de incluso hacer nuevamente, ser un instrumento para el convenio de este pueblo con Dios, otra vez. Dice que endurecieron sus corazones, conocían Alma, y ellos le llamaban insensatas tradiciones también a las de Alma. Y acá dice que más abajo, el 14, habla de que había mucha angustia en el alma por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía.
sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, como buen misionero que fue, eh, sentía pena, sentía aflicción profunda, y, y aquí se da una enseñanza perfecta para nosotros. Dice: bendito eres, Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, le dijo un ángel del Señor, pues tienes mucho por qué alegrarte. Y aquí me detengo un poco porque muchos de nosotros hemos estado afligidos en muchas circunstancias de la vida. Cualquier problema que podemos tener, ya un problema mayor, nos aflige el alma. Nos sentimos derrotados muchas veces. Y lo que hace este ángel, si bien este ángel no es Dios mismo, pero es un enviado de Dios, por lo tanto hay mucha sabiduría, es la sabiduría perfecta de cómo atender a un afligido. Y vean muy bien que lo que hace el ángel es recordarle lo mucho que tiene de qué alegrarse. Eso es en el fondo lo que está haciendo el ángel para consolar a Alma. Y después se lo menciona, dice: ¿por qué se tiene que alegrar? Pues ha sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Le da a conocer un hecho de algo profundamente bueno que él ha logrado. Dice: desde la ocasión en que recibiste de él tu mensaje. Ese ángel fue el que estuvo presente al momento que ya habíamos estudiado, en la cual se le apareció por primera vez un llamado al arrepentimiento. Entonces, emulemos este modelo. En el fondo, cuando sintamos que hay alguien en nuestro hogar, de entre nuestros amigos o nuestros hermanos del barrio, o cualquier persona que se nos cruce que esté afligida y que la conozcamos, vamos a poder tener esta herramienta de poder enseñarle que hay muchas cosas por las cuales alegrarse. Es como se dice vulgarmente, ver el vaso lleno, tener una conciencia plena de las cosas buenas que se ha logrado últimamente o en el pasado, o de las cuales uno ya o en esencia es como persona. Entonces eso para mí es un detalle ahí, pero que me gustó mucho compartir. Y más abajo se habla entonces de que después de que hubo recibido el mensaje, dice: Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía y entró a la ciudad por otro camino. Dos principios importantes. La reacción, a pesar que fue algo difícil volver a una ciudad en la cual uno es rechazado, es decir, si yo toco una puerta y me la cierran en la cara, volver a tocarla me imagino que es sumamente difícil. Y no me imagino, yo también lo viví en algunas ocasiones en la misión. Entonces es un trabajo difícil. Pero también dice: por otro camino. A veces no necesariamente si la puerta se me cierra en la cara, quizás lo más recomendable no es tocar de nuevo la puerta, usar el mismo método. A veces eso puede ocasionar mayor ira en la persona, o una contienda o confusión. Pero acá dice que él entró por otro camino. En este caso es un camino literalmente de la ciudad para entrar. Pero si lo llevamos a una enseñanza en nuestra vida, por supuesto que se podría interpretar como el hacer algo de otra forma, de otra manera. Si no me resultó para mi proyecto tal cosa, entonces no quiere decir que Dios quiera o piense que lo tenga que abandonar, o que yo cambie de inmediato mis expectativas o las reduzca, sino más bien que pruebe otra vez, de otra forma, y que me las ingenie. Alguien que era bastante experto en este tipo de situaciones era Gedeón, que ya habíamos estudiado a este hombre con mucha iniciativa. Más abajo habla del encuentro de Alma con Amulek. Esta fue una forma, quizás eso está dentro de ese otro camino que Alma recibió de parte de la divinidad, de poder entrar con mayor facilidad a través de un compañero. Le preparó el camino de esa forma. Amulek también, por lo visto en el versículo 20, había recibido una visión para recibirle. Pero antes de ver esto, quisiera detenerme nuevamente en esto que aquí hablaba un poco de la aflicción de Alma. Alma, la verdad es que seguramente sintió mucho pesar, y eso se va a ver repetido después, se va a ver repetido incluso con lo que va a sufrir en los próximos capítulos.
Amulek y Alma como compañerismo. Incluso en una ocasión están a punto de ser quemados. Entonces va a ser mucha la dificultad, mucha la aflicción. Lo mismo en paralelo están sufriendo los hijos de Mosías y después vamos a verlo. Entonces yo quería hacer una alusión temprana a algo que yo encontré que a la vez puede ser un versículo que pase muy desapercibido, pero que tiene mucha importancia. De hecho es el versículo 1. Recién había leído una frase que se llama que dice, volvió a su propia casa en Zarahemla. No es para destacar que su casa está en Zarahemla, sino para destacar que después del trabajo arduo, incluso después de la aflicción, Alma acostumbraba a tomarse días en su casa, a descansar de las obras que había efectuado. Y aquí, pese a que no hay referencia cruzada a las Escrituras, yo me acordé de dos y las agrego. En el fondo, en Alma 15:18, que también está en la próxima clase, dice, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Zarahemla y lo llevó a su propia casa. Y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. O sea, esto de mencionar Zarahemla y su propia casa no era algo de este solo versículo, sino que Alma hizo esto mismo con Amulek. O sea, Amulek, como vimos recién, lo recibe en su casa y vamos a ver ahora que le da de comer, etc. Y como que le devuelve la mano, pero no necesariamente de la misma forma, porque el primer encuentro con Amulek fue simplemente para recibirlo y para que estuvieran juntos en una futura cercana prédica a Amonía y otros pueblos. Pero en este sentido es después de haber sufrido tantas cosas. Cuando dice habiendo visto Alma todas estas cosas, se refiere a todas las cosas buenas y malas, a haber tenido un viaje misional bastante caótico. Dice que lo llevó a su propia casa y atendió sus tribulaciones. Qué mejor amigo, qué mejor compañero misional. Y también me hizo acordar de Alma 27, que en algunas clases más también se va a ver. Y el gozo de Alma al encontrar a sus hermanos, refiriéndose a los hijos de Mosías, a Aarón, Omner y los demás, fue verdaderamente grande. Y sucedió entonces que Alma condujo a sus hermanos de regreso a la tierra de Zarahemla, aún hasta su propia casa. No se detalla ahí en la escritura a qué, pero por lo que ya hemos visto es para consolarles, atenderles, agradecerles. Y de ahí que me surge ese sentimiento de que y me hace acordar de ese dicho que dice que no conocemos a las personas hasta que nos invita a su casa, ¿verdad? Y tiene relación con lo que como anfitriones, como personas que podemos consolar y podemos confortar de alguna forma, podemos hacer. Retomando entonces en donde estábamos, Amulek recibiendo a Alma en su casa, también se describe y se logra ver un poco lo que es Amulek. Acá dice que Amulek trajo pan y carne y los puso delante de Alma. Alma comió, quedó satisfecho, bendijo a Amulek y a su casa, y el 23 dice que después de comer se presenta. Es algo un poco cómico para mí. Cuando yo era pequeño lo encontraba bastante cómico. Tenía mucha hambre, la verdad. Había ayunado bastantes días. Comió después, después de seguramente estaba débil, después de fortalecerse, empezó esta preparación, inclusive una preparación en la cual el versículo dice que permaneció muchos días con Amulek antes de empezar a predicar al pueblo. Y el 30 y también el 29 habla de que fueron efectivamente a predicar. Lo que está diciendo este capítulo es que se tuvieron que preparar. Es decir, Amulek obviamente obtuvo el mandato de un ángel de recibir a este siervo del Señor, pero no por ello iba a recibir todo el conocimiento. Venía un siervo que ya había hecho bastante obra de Dios por los pueblos, que lo iba a capacitar. Un sumo sacerdote principal y profeta, por decirlo de alguna forma, que había sido llamado por el Señor. Qué mejor maestro también para Amulek. Entonces vamos a ver después que Amulek fue un gran compañero, un gran predicador, porque fue muy poderoso en testificar del plan de redención. Y de hecho adelanta aquí el versículo 31, que les fue dado tal poder que no pudieron ser encerrados en calabozos, ni fue posible que hombre alguno los matara. Sin embargo, no ejercieron su poder, sino
hasta que fueron atados con cuerdas y echados en la cárcel, y se hizo así para que el Señor manifestara su poder en ellos. Muchas veces también, hablando de estas aflicciones que podemos en algún momento sufrir, ese hasta que subrayo yo es para reflexionar en hasta qué punto tenemos que sufrir para recibir la bendición del consuelo. Porque abajo dice que el Señor hace estas cosas, permite a veces ese sufrimiento para manifestar el poder, es decir, el Espíritu en su pleno poder, el sacerdocio, la fe, las oraciones en su preciso poder. Y me hizo acordar también de esta gran cita del presidente José Smith, que la recordó John Taylor en el fondo. Él dijo que oyó al profeta decir, oí al profeta José decir, hablando en una oportunidad a los 12, tendrán que pasar por toda clase de pruebas y es indispensable que sean probados, como lo fue para Abraham y otros hombres de Dios. Y agregó, Dios los buscará y los tomará y retorcerá las fibras mismas de su corazón. Y si no pueden soportarlo, no serán aptos para una herencia en el reino celestial de Dios. Suena un poco duro, suena un poco difícil de lograr. Y suena también a ese horno de aflicción que se menciona en otras escrituras, en el cual somos refinados. Y muchas veces las pruebas son imperceptibles y otras veces van a ser muy conscientes y las vamos a sentir muy pesadas. Como vimos en la clase anterior, sin embargo, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, el yugo es fácil y ligera esa carga. Pero no dice que la carga en sí sea liviana, sino que para aquellos que llevan ese yugo, la carga se hace liviana, porque ese yugo también lo lleva Cristo. De eso se trata. La vida de por sí es difícil, pero el guardar el Evangelio, los mandamientos de Dios, si bien podría costar un poco, como dijimos, sobre todo al inicio, al concertar los convenios y acostumbrarse a una vida centrada en la obediencia, si bien podría significar algún grado de dificultad, después, cuando ya uno está viviendo y disfrutando de salud, las cosas se vuelven más fáciles, porque Jesucristo lo ha prometido y manifiesta ese poder. De acuerdo, dice también, con el Espíritu y el poder salieron a predicar estos dos hombres de Dios. Bien, entonces acá en el capítulo 9 están algunas palabras de Alma, dice, de Alma y Amalek. A Amonía la prédica en el fondo que fueron a dar, y es destacable que apenas van a predicar, las personas ahí le empezaron a preguntar cosas para confundirlos. Más abajo dice que habían muchos abogados astutos. ¿Y quién es Dios que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre? Entonces seguramente estaba ahí solo Alma, o quizás Amalek no estaba testificando lo mismo, pero después vamos a ver lo importante que fue en dar a conocer ese segundo testimonio que quizás asombró a este pueblo porque esperaban más y por supuesto tuvieron más. Entonces muchos ahí empezaron a clamar en contra de él, pero también Alma les predicó directamente, oh generación malvada, perversa, y les hizo acordar de las bendiciones y de cuán pronto se olvidaron de ello, y del poder de Dios y las cosas que él hizo entre su pueblo. Entonces en el 14, 15 y 16, si leemos por ejemplo lo que yo destaqué: lamanitas no han guardado los mandamientos de Dios, sin embargo será más tolerable para ellos en el día del juicio. Es importante destacar eso porque está enseñando que los nefitas, con tanta luz y conocimiento, obviamente van a recibir mayor condenación si no cumplen. En cambio, los lamanitas, a causa de las tradiciones de sus padres, han cometido muchos errores, tradiciones que ya venían mal, pero quizás ese es un atenuante en un juicio, por así decirlo. Por eso habla el 15 de más tolerable para ellos en el día del juicio. Y para ver un poquito esta predicación de Alma en Amonía, vamos a ver un video de unos 2 minutos
Este video está solamente subtitulado en forma automática en español, ya que las traducciones han llegado tarde, las de la iglesia, y creo que no se están haciendo con audio en español, pero las subtitulan en español, pero no están llegando a tiempo para las clases. Entonces aquí voy a ponerla en inglés, pero con un subtítulo automático orientativo en español. I need some assistance in a dispute over some land. Where's the land? It's just outside of the city. Excellent. It's within our jurisdiction. That'll be 2 seamers. Faith on his name. Yea, and I will not turn my fierce anger away. Who art thou? Shall we believe the testimony of one man? Jezreel is right. We will not believe thy words if thou shouldst prophesy that this great city should be destroyed in one day. Who is God, that sendeth no more authority than one man to declare unto us the truth of such great and marvelous things? O ye wicked and perverse generation, how soon have ye forgotten the commandments of God? Do ye not remember? If this people who have received so many blessings from the hand of the Lord should transgress contrary to the light and knowledge which they do have, and will rebel against him, ye shall utterly be destroyed from off the face of the earth. And now, that ye may not be destroyed, we cry mightily unto this people, saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is nigh at hand. Not many days hence, the Son of God shall come in his glory, and his glory shall be the glory of the only begotten of the Father, full of grace, equity, and truth, full of patience, mercy, and long-suffering, quick to hear the cries of his people and to answer their prayers. And behold, he cometh to redeem those who will be baptized unto repentance through faith on his name. And now, my beloved brethren, for ye are my brethren, and ye ought to be beloved, and ye ought to bring forth works which are meet for repentance. Cast him into prison. No! Bien, ahí estaba entonces ese gran mensaje de alma al pueblo, en el cual también los tiende a persuadir. Y ahí veíamos también a un actor que representa a Amulek. Lamentablemente no tuvieron en el primer momento una buena recepción. La gente es dura, y de eso también se trata esta clase. En el versículo 19 yo destaco que, bueno, dice, porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no, hablando del Señor. Más bien permitirá que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi, si acaso llegare a caer en pecados y transgresiones, y después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Eso que hablaba Alma recién, que la verdad fue una bendición evidente dentro de la historia de este pueblo. Y acá también comparto una escritura que más o menos dejé entrever antes del video, porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Es una ley decretada por Dios. Tenemos que aprender eso, de que a medida que crecemos en conocimiento, en todo, en habilidades, en dones, por supuesto que los errores de forma literal se pagan más caros. O sea, si alguien conoce muchas cosas y ha sido altamente favorecido del Señor, como lo decía Nefi también, por supuesto que el cometer errores debiera ser algo mucho más lejano, por la misma habilidad, el mismo conocimiento y sabiduría que yo tengo, la experiencia que he recibido. Y a veces eso nos puede dar un poco de temor, decir, entonces no quiero seguir aprendiendo porque me estoy comprometiendo mucho. Pero recordemos que por el otro lado está la Escritura, que nadie se salva en la ignorancia. Y además que hay grados de inteligencia que vamos a retener después, en la próxima vida. Por lo tanto, sí hay mucha bendición tras el ir en búsqueda de mayores tesoros, de mayores misterios, de mayor conocimiento. Por supuesto, de mayor experiencia al final. Lo que queremos es que ese conocimiento se convierta en experiencias de vida que nos den sabiduría
y nos ayuden a acercarnos un poco a lo que Dios espera de nosotros. Bien, entonces les sigue predicando un poco de temas como el cautiverio y la liberación, y eso es bueno porque después lo conecta un poco este tema con el plan de redención. Recordemos que el plan de redención no por nada se le llama plan de felicidad, de salvación, tiene otros nombres, pero aquí se está hablando de redención. Redimir es liberar algo, es salvarlo, ir en rescate de algo. Entonces es algo que está conectando muy bien con la historia pasada del pueblo y la prédica actual de Amulek y Alma. Entonces me encantó también hacer ese análisis. Nos da para mucho el poco tiempo que tenemos, pero de eso se trató. En capítulo 10 estamos hablando, aquí se revela un poco el linaje. Aquí se aprende que Leí era lo que habíamos visto en un mes atrás, que Leí era descendiente de Manasés, Amulek también, porque Amulek venía también de esa misma tribu. Entonces aquí se revela bastantes principios. Por ejemplo, en el versículo 5 está hablando un poco de lo que ya Amulek está hablando. No obstante todo esto, es decir, lo que había hablado recién, dice: nunca he sabido mucho acerca de la senda del Señor, ni de sus misterios, ni de su maravilloso poder. Dije que nunca había sabido mucho de estas cosas, mas he aquí me equivoco, porque he visto mucho de sus misterios y de su maravilloso poder, sí, aún en la preservación de la vida de este pueblo. Sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Aquí esto es algo que a veces vemos en las personas que queremos que se conviertan al Evangelio mediante el Espíritu y no lo hacen. Y muchos quizás nos vamos a ver identificados en nuestro propio proceso cuando conocimos el Evangelio. A veces nos costó ver para aceptar. Muchos amigos, gente cercana, también les costó. En mi caso no fue tan así. Yo en el fondo nací en la iglesia, como se dice, y mi testimonio fue como fue el testimonio del presidente Eyring. Siempre lo digo, él relató que quizás no se dio cuenta de un evento circunstancial y potente en el cual él haya cambiado su forma de pensar, sino que fueron eventos pequeños y paulatinos que fueron generando su proceso de conversión. Yo siento más mi conversión de esa forma, aunque después, al ir a misión y al casarme y otras cosas, claramente vinieron revelaciones mucho más poderosas y quizás más identificables, pero en el fondo fue así. Acá Amulek está hablando de que esos detalles que en el fondo que él había dicho que quizás no conocía mucho, pero dice que se equivoca, que sí ha visto mucho. Lo mismo abajo dice: fue llamado muchas veces y no quise oír. A veces muchos no se comprometen al Evangelio por lo mismo que habíamos hablado recién. A mayor luz, a mayor compromiso, mayor conocimiento, todas estas cosas van alejando un poco lo que el hombre natural quiere, que es la comodidad. De hecho, conozco muchas personas que tal vez no se atreven a comprometerse con la iglesia a pesar de que compatibilizan con casi todos los principios así naturalmente, pero no deciden bautizarse porque no quieren comprometerse a tener que levantarse todos los domingos en la mañana e ir a la iglesia, por ejemplo. Bueno, ahora no estamos haciendo eso, pero en general conozco personas que quizás esa comodidad nomás de estar durmiendo hasta tarde el único día que no trabajan, les hace dudar de comprometerse, de fijar una fecha con los misioneros, de aceptar la invitación de su amigo, y claramente se equivocan. Y Amulek aquí lo dice: me equivoco porque he visto mucho, y fui llamado muchas veces y no quise oír, sabía mas no quería saber. Es un tema ya más de voluntad. Y aquí tengo algo para compartir también. Me hace recordar en otro contexto, pero es más o menos lo mismo. Esa historia muy tradicional en todas las religiones se relata de que había un náufrago que flotaba a la deriva en el mar y oraba para que Dios lo salvara de morir ahogado. Cuando en esto una avioneta le deja caer un bote inflable, él se negó a subir y decía: no, tengo fe, mi Dios me salvará. Un helicóptero entonces pasó y le bajó unas escaleras para que subiera, y aquel dijo: no,
mi Dios me salvará. Al final pasó un barco y le lanzó una cuerda para subirlo y él volvió a repetir, no, Dios me salvará. Aquel náufrago murió ahogado y llegó al cielo donde estaba Pedro. Llegó alegando, ¿por qué Dios no me salvó? A lo que Pedro contestó, ¿quién crees que te mandó primero la avioneta, después el helicóptero y al final el barco para que te salvaras? Y esto quizás está hablando más de salvación en sí, como este plan de salvación que estamos hablando, pero se conecta el principio de la enseñanza con esto, de fui llamado muchas veces y no quise oír, lo que le pasó a Amulek. Lo bueno es que efectivamente oyó. Al final de los tiempos Dios los maneja y ojalá nosotros pudiéramos adecuarnos a ese tiempo, pero aplaudimos eso, que finalmente creyó y ahora está predicando y relatan desde el 7 su maravillosa conversión y cómo se conectaron los caminos de alma con Amulek a través de esta visita angelical. Y sigue hablando y predicando. Aquí nuevamente en el 12 se habla del concepto de más de un testigo. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo se está asombrando de que haya alguien más que Alma, que solo el sumo sacerdote principal, que a veces uno dice, por ejemplo, en la capilla, pero el obispo lo está diciendo porque él es obispo y tiene que hacerlo. Quizás se asombraría más si lo dice otro hermano, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. O lo mismo con los misioneros hacen esto. ¿Por qué? Porque son misioneros. Están 24 horas y a eso vienen. Pero cuando lo dice un miembro, otra persona, un segundo testigo, eso es mucho más poderoso. Y eso es lo que está pasando acá. El 15 describe estos abogados que empezaron a interrogar a Amulek. Eran bastante astutos, querían confundirlo. Y en el fondo acá se genera todo esto, todo lo que era la predicación y los diálogos que se ven también en el próximo capítulo. En el 31 dice que había entre ellos uno cuyo nombre era Sesrom y era el principal acusador de Amulek y Alma. Era diestro, dice. Entonces hay un video que compartí también durante la semana que habla de esto, de la predicación de Amulek y de cómo se vislumbra en escenas que el lucro era muy importante entre los abogados y sacerdotes. Lo mostraría ahora, pero nos estamos quedando sin tiempo. El capítulo 19 está hablando de todo. Me gusta leer el resumen aquí en el capítulo 19. Se describe el sistema monetario. No vamos a hablar ahí de ontíes, de limnas y todo eso, porque simplemente es para que cada uno lo estudie más a fondo si quiere ese tema. Alma disputa con Sesrom, dice: Cristo no salvará a las personas en sus pecados. Y eso es algo que también se veía en el video de esta semana que publicamos en Enlace de Fe. Hay una diferencia entre salvarse en pecados, es decir, pecando, y salvarse de sus pecados, es decir, de las ligaduras de la muerte, y salvarse por sobre eso. Solamente los que hereden el reino de los cielos serán salvos. Todos los hombres se levantarán en inmortalidad. Está hablando de ese don gratuito. A pesar de todas estas cosas que requieren condiciones, hay un don gratuito que es la resurrección, que es un tema que es bastante potente dentro del plan de redención. Y es un tema que hoy en día puede ayudar bastante. Porque hoy en día hay muchas muertes, hay muchas personas desoladas. ¿Por qué? ¿Qué hay después? Y les encantaría recibir un mensaje como el que Amulek les está dando ahora en este 82 a.C. Entonces de eso se trata este capítulo. Hay bastantes detalles también, como dije, de cómo funcionaban en cuanto al comercio. Pero también dice, y Sesrom le dijo: ¿dices tú que hay un verdadero y viviente Dios? Y dijo Amulek: sí, hay un Dios verdadero y viviente. ¿Hay más de un Dios? No. ¿Cómo sabes estas cosas? Un ángel me las ha manifestado. ¿Quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Sí. Y Sesrom nuevamente dijo: ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y aquí está ese concepto. Amulek le dice: te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Y aquí trata como de confundirlo, pero son la verdad artimañas tetras bastante no absurdas, pero simplemente ocasionadas por la ignorancia en cuanto al tema. Entonces hay acusaciones de ida y vuelta, etc. Pero al final Amulek le dice: es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último, y vendrá al mundo para redimir a su pueblo y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre.
esos son los que tienen la vida eterna y la salvación. Acá se está hablando de salvación como vida eterna. Sabemos que si hilamos fino, al final la salvación tiene relación con recibir un grado de gloria. Incluso los del mundo celestial son salvos ¿de qué? De las tinieblas de afuera. Por eso se le llama salvación muchas veces a simplemente la gloria de las estrellas, ya es salvación. Pero acá Amulek está yendo más al fondo, más al objetivo nuestro, que es el reino celestial de Dios. Y lo está llamando la vida eterna en general como la salvación. Y eso es lo que debemos aspirar, a nada menos. Entonces se habla del juicio y de otros temas que es muy bueno que analicemos en nuestros hogares. Finalmente, el capítulo 12, también el resumen habla de ya un tema que aquí quisiera detenerme, además del plan de salvación completo. Dice: Dios conoce todos tus pensamientos y ya ves que tus pensamientos no son manifestados por su espíritu. En esta disputa, Amulek entonces con Sesrom le está explicando que hay revelación. Y eso asombra a Sesrom y dice que lo hace temblar en alguna escritura. Sesrom dice: empezó a temblar sobremanera porque más y más se convencía del poder de Dios. Sesrom empezó a interrogarlo solícitamente. Ya ese es otro tipo de preguntas, no preguntas de ataque, de confusión, de tratar de buscarle una deficiencia a la persona. Está hablando acá de solícitamente, está hablando de querer recibir una respuesta genuina. Y obviamente Alma empieza a explicar eso, pero en la introducción previa le dice: por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Ese endurece, aquí quisiera recordar una de las primeras escrituras en las cuales se habla de este tema a través de la voz del Señor. ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro serán manifestadas estas cosas. La revelación en el fondo está condicionada con la apertura, la nobleza de corazón, el poder recepcionar efectivamente al Espíritu. Y eso tiene que ver también con la obediencia y la voluntad y por supuesto la dignidad. Entonces dice que si no se reúnen esas condiciones, se recibe la menor porción de la palabra. Y esa menor porción está relacionada con una escritura que me encanta en Doctrina y Convenios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres, como habíamos dicho recién. Y la verdad es que cuando se habla de conocimiento como luz, está hablando de un conocimiento que se expande eternamente, que no hay fronteras, que podemos conocer cosas que por sí mismos no podríamos. Pero cuando se habla de un conocimiento que no es luz, un conocimiento secular, se habla de ese conocimiento que está limitado por el cerebro y la capacidad humana que cada uno tiene desde el momento que nace y se desarrolla hasta cierto punto en el cual está demostrado que ya después se limita a uno mismo con las cosas que ha aprendido, la cultura y otras cosas, pero el conocimiento que viene en las escrituras acompañado de palabra luz está ampliado, es un conocimiento sin ningún tipo de límites, y ese es el conocimiento que obtenemos cuando abrimos nuestro corazón a las cosas de Dios. Y abrir el corazón no solamente se refiere a estar preparados para recibir el Espíritu Santo, sino abrir el corazón tiene que ver con el cambio, el potente cambio en el corazón. Cuando una persona recibe luz y esa luz la usa para iluminar después a través de sí mismo, eso es el proceso de conversión, no solo de recibir un testimonio, sino la conversión, lo que yo hago después, cómo emulo, ejemplifico en mi vida los principios que estoy aprendiendo. Entonces eso es algo que quisiera que ustedes pudieran meditar. Versículo 14 al final habla de pensamientos, palabras y obras, otra vez como las cosas que tenemos que tener cuidado de hacer bien para el día del juicio, ¿cierto? Y en general este capítulo habla de bastantes cosas, y el 24 habla de la muerte viene sobre el género humano, y hay otros versículos más acá que hablan de una segunda muerte,
No vamos a tener tiempo de hablar de la segunda muerte aquí, pero en el fondo está hablando de una muerte más allá de la muerte física y más allá de la muerte aquí del pecado en esta vida. Está hablando de una segunda muerte posterior. Y ese tema es bastante profundo y lo vamos a analizar también cuando se dé en otra clase. Si no hubiese sido por el plan de redención que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Ese es un gran tema que les dejo como para meditar. Se habla del arrepentimiento, de la agencia, del albedrío. En general, de eso trata este capítulo 12. Y se nos acaba el tiempo, pero gracias por habernos conectado hoy día, en este día, mañana, tarde para algunos. La verdad es que yo les testifico que efectivamente cuando hay un segundo testimonio, así como es el testimonio de Amulek, que fortalece el de alma, y luego viceversa, cuando hay un segundo testimonio, que es un libro de Mormón, que fortalece el testimonio de la Biblia y viceversa, cuando hay ese complemento, cuando hay más testigos de una misma cosa, personas tan duras quizás como Sesrom empiezan a creer, empiezan a abrir ese corazón. Entonces no crean que están solos. Ustedes van a predicar, van a abrir su boca, pero si no resulta eso, si viven su propia amonía personal, busquen otro camino. Esa es la enseñanza de hoy, y ese otro camino podría significar otra persona muchas veces, y podría significar mayor seguridad a través del Espíritu Santo. Y comparto esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.